Bienvenidos, buenos días, bienvenidas. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros el día de hoy, sábado, en el Colegio Internacional de Educación Superior. Y el día de esta mañana tenemos a un invitado con nosotros, el doctor Walter Beller Taboada, quien nos va a presentar su libro Metodología de los bordes. Voy a leerles un poquito de su trayectoria. Él es maestro en terapia psicoanalítica, candidato a doctor en investigación psicoanalítica por el CIES, profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación en UAM Xochimilco. Sus áreas de especialización son la epistemología y las relaciones entre psicoanálisis y filosofía, y claro, es doctor en filosofía. Bienvenido, doctor. Adelante, lo escuchamos. El libro que presento se llama Metodología de los bordes y constituye una serie de ensayos sobre diferentes tópicos, pero que hay algo que los agrupa, y a mi manera de ver eso tiene que ver con una cuestión fundamental en la teoría y en la clínica psicoanalítica, que es el papel de la negación. La negación es, diría yo, un componente básico de cualquier trabajo clínico en psicoanálisis. No hay, digamos, con los pacientes esta suerte de aceptación de lo que dicen, de lo que comentan, de lo que narran, sino el papel que debe desempeñar un analista, una analista, es justamente el de contener esa suerte de afirmaciones, porque parte del síntoma es precisamente no ver el síntoma mismo. De manera que he considerado que un tema central del psicoanálisis es la negación. Y en torno a ello escribí este texto. Ahora bien, la negación es primordial en muchísimos sectores de la vida. Recuerdo siempre la película de El planeta de los simios, en la que una vez que se encuentra ya el simio hablante, en la película original era Charlton Heston el que pregunta, y le dice, bueno, los simios aprendieron a hablar, ¿cuál fue la primera palabra que dijeron? Y entonces aparece justamente esta idea del no. En el remix, en la nueva historia, vuelve a aparecer también esta situación del no, pero ya no es por una interrogación, sino que el líder, César, de pronto empieza a decir no. Entonces, la negación es un elemento también importante para el psicoanálisis, porque quiere decir que respecto de la historia previa, la historia que uno ha configurado de su propia vida, hay manera de decir no. Ahora, este no nunca es definitivo, absoluto, único, sino que se presenta de diferentes maneras. Según una tradición que viene desde Freud, las llamadas estructuras clínicas, tienen que ver con algún tipo de negación. El problema que siempre tenemos en español, y bueno, creo que en otros idiomas se presentan cosas semejantes, es que las palabras alemanas tienen un sentido muy particular que no lo tienen en español. Entonces, nosotros utilizamos la palabra negación, pero algunos han dicho, no, es que no se trata propiamente de una negación, sino de otra palabra en castellano, en español, que sería denegación. Y esa constituye justamente lo que es el caso del surgimiento, la emergencia de la neurosis. La neurosis está relacionada en buena medida con un trabajo de Freud que se llama justamente la negación, Nachtrich. Esa expresión con la que empieza el ensayo Freud es maravillosa, porque
si lo recuerdan, el paciente le dice: soñé con una mujer, pero no vaya usted a creer que es mi madre, ¿no? Entonces, la reflexión inmediata es: bueno, ¿quién le dijo que yo estoy pensando, ¿no? ¿Y por qué usted refiere eso? Entonces la negación es de usted, no es mía. Y el otro aspecto que también señala en el mismo artículo es cuando le dice: bueno, pero no vaya usted a pensar que yo tengo alguna hostilidad hacia usted. O sea, otra vez, depositar la negación en el otro. Y tiene que ver entonces con la neurosis, porque la neurosis es en buena medida un conjunto de negaciones. Los sujetos que se constituyen en esta categoría clínica justamente proceden negándose, negando, diríamos en términos generales, su deseo. Entonces, la neurosis se ha especificado como una relación con la negación, y particularmente ha sido uno de los elementos que uno considera de las entrevistas preliminares para poder determinar cuándo el consultante, no es propiamente paciente, cuando el consultante empieza justamente a elaborar un discurso en torno a la negación, y entonces podemos decir que tal vez se trate de un caso de una estructura de neurosis, y que esa neurosis pues abarca la neurosis obsesiva o la neurosis en la histeria. Caso distinto, pero también relacionado con la negación, es el caso de la perversión, en la que también aparece esta modalidad de negación, y que en la literatura psicoanalítica se relaciona con la expresión pero aún así, es decir, sí lo sé, sí sé que algo de esta naturaleza es, pero aún así, es decir, por encima de lo que puedo negar. Aquí la referencia podría ser el texto de Freud sobre el fetichismo, donde justamente de lo que se trata es de negar algo de la realidad, pero no nada más negarlo, sino para decir: yo estoy por encima de esa circunstancia. El yo se sitúa por encima de esa circunstancia, y entonces es posible que tengamos un caso de perversión justamente cuando hay este asunto del aún así. Y finalmente, la tercera estructura clínica, que es justamente la psicosis, se trata de un tipo de negación distinta, cuyo nombre no fue tan fácil de ubicar, y que en la tradición lacaniana se llamó la forclusión. La forclusión es un término que viene del derecho que nos enseña ya en las universidades, incluso en la época en que Lacan lo utiliza, y que quiere decir que no fue instaurado. No fue instaurado. ¿Y no fue instaurado qué? Bueno, básicamente tiene que ver con esta no asunción de la metáfora paterna, donde el nombre del padre no está instalado. ¿Qué quiere decir que el nombre del padre no está instalado? Observe, no estoy subrayando el no, justamente porque los dos componentes que constituyen el desarrollo, el acompañamiento que da el grupo primario a los niños y las niñas, tiene que ver con dos elementos. Uno es el amor y el otro es la ley. Por supuesto, estas dos funciones, el amor y la ley, las puede desempeñar una misma persona. Las funciones son la función materna, que tiene que ver con el amor, y la función que tiene que ver con la ley es del lado de la función paterna. Entonces, este componente del no establecimiento de la ley significa el no establecimiento de los límites
respecto de la realidad. ¿Y qué es lo que pasa en la psicosis? Justamente que no hay límites definidos. Bueno, entonces, esta es la situación clínica. Lo que he dicho es prácticamente un telegrama de las tres estructuras clínicas, pero hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención desde que empecé a estudiar estas cuestiones en remotos tiempos, que es la siguiente. Pareciera que una vez definida o asumida una posición en la neurosis, pues no puede ser, no puede invadir o tener relación con las otras estructuras. Y no es así. Por ejemplo, cada una de estas definiciones de las categorías clínicas está relacionada con las otras. Así, por ejemplo, quienes habrán leído a Freud saben que la neurosis, dice Freud, es el negativo de la perversión. O sea, el neurótico, la persona que se ubica en la neurosis, tiene justamente esta perspectiva de que lo que quiere realizar, lo que quiere intentar en la vida, es justamente lo que hace el perverso. El perverso lo hace y el neurótico lo imagina, por así decirlo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo empiezo a ver que no son límites tajantes absolutos. Y entonces empiezo a reflexionar sobre estas cuestiones y digo, a ver, hay momentos en la vida en que nos permitimos ser psicóticos. ¿Y cuáles son esos momentos en que nos permitimos ser psicóticos? Pues justamente cuando soñamos. Los sueños es este momento de experiencia vital, diría, donde nos permitimos cosas que ocurren en un lenguaje verdaderamente psicótico. Después, ya en la vigilia, pues se corrigen las cosas y se trata de elaborar un discurso más o menos racional, que es esto lo que comenta uno en las sesiones de análisis cuando trata de reconstruir un sueño. Pero en el sueño somos absolutamente psicóticos. Cuando las neurociencias están trabajando sobre la cuestión del sueño, pues como ustedes saben, el sueño, si bien baja mucho las funciones cerebrales, las funciones neuropsíquicas, de todas maneras hay alteraciones, ¿no? Y entonces aparecen cosas, vuelvo otra vez a la idea de los bordes. En un sueño, las personas no estamos solamente metidas en el sueño. De alguna manera, que todavía no ha sido precisada con claridad, de alguna manera las circunstancias del ambiente se interfieren en el sueño. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos oyendo un sonidito de algo que viene en reversa, ¿no? Y es imposible que no lo registremos, está ahí, lo hacemos a un lado. Pero en el sueño a veces ocurre, por ejemplo, que un ladrido, un perro en la madrugada, de repente un gato de repente maulla, ¿no? Y entonces ese se transforma en el sueño, de tal manera que no estamos completamente, vamos a decir, dormidos al 100%, sino que hay algo también de la sensoriedad que está presente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier sujeto, se abren comillas, normal, se cierran comillas, es también psicótico en algunos momentos. Bueno, ¿y la perversión? Bueno, pues cuando Freud señaló esta situación de la perversión, la ubica inicialmente en los niños. Entonces, los niños es esta especie de ente perverso polimorfo, ¿no? Y eso pues provocó cierto escándalo, y todavía, ¿no? En las clases, cuando uno dice, ¿sabes que son perverso sexual polimorfo? Dice, ay, ¿cómo? ¿No? Si los niños son encantadores, etcétera, ¿no?
¿Por qué Freud pone esa situación? Bueno, ¿por qué significa? ¿Qué significa? Que en sentido estricto, nuestra sexualidad es perversa. ¿Y qué quiere decir que es perversa? Pues que justamente son cosas que se hacen, las relaciones sexuales, las relaciones íntimas, siempre tienen este componente de perversión. Y si no tiene ese componente de perversión, algo está funcionando mal. Porque a diferencia de lo que ocurre con los otros animales de este universo, para tener un desempeño sexual se debe de acompañar siempre de una fantasía. ¿Y cuál es esa fantasía? Bueno, son múltiples y cada quien va configurando su fantasía. Y las fantasías tienen justamente este elemento de perversión. De tal manera, pues entonces, vuelvo a mi punto para no extenderme más, no hay fronteras absolutas para que uno diga, es un caso de neurosis y por lo tanto esta persona va a soñar como neurótica. No, puede soñar perfectamente como tener sueños perversos, tener transgresiones en el sueño que obviamente en la vida se negaría. Es cierto, un sujeto perverso es un sujeto que ejecuta cosas y que esas situaciones pues pueden llevar justamente a casos de violencia criminal inclusive, pero ese es otro asunto. Lo que yo quiero subrayar es que las estructuras clínicas no están simplemente delimitadas por estas circunstancias, y es ahí donde entra el papel de la negación. Bueno, estudiando estas cuestiones encontré, cuando yo estudiaba filosofía, encontré que había diferentes versiones de la lógica. Lo primero que me encontré es que junto con en los años que yo estudié la licenciatura, junto con la lógica formal clásica, había otras formas de lógica. Y la primera con la que me topé fue la de un mexicano al que tuve el gusto de conocer, Elie de Gortari, que hablaba de una lógica dialéctica. ¿Y qué es esa lógica dialéctica? Una lógica que introduce la contradicción en la elaboración de los procesos. Es decir, pensar, de acuerdo a la dialéctica marxista, que los procesos que se dan en la realidad, en la sociedad, en el pensamiento, tienen que ver con contradicciones. Con las contradicciones, ¿sí? Una contradicción es entonces esta tesis, antítesis y síntesis que el pensamiento marxista elaboró. Es decir, hay una tesis, hay una afirmación, a esa afirmación le sigue una negación de esa afirmación, que sería la antítesis, y la síntesis, que se entiende como la superación de estas dos posiciones. Dicho sea, entre paréntesis, también Freud elabora esta idea de tesis-antítesis de tal manera que, y esto es fundamental aprenderlo para el trabajo clínico, detrás de una afirmación hay siempre algo que se está negando. O sea, de tal manera que si alguien dice es que la casa era bonita, hay que pensar entonces que hay un elemento de antítesis donde la casa no era bonita por alguna circunstancia. De tal manera pues entonces que hay tesis, antítesis, y la diferencia entre Freud y el marxismo es que el marxismo piensa en esta síntesis, es decir, como superación, y en el psicoanálisis no encontramos propiamente esa síntesis, ¿no? Esa oposición, y luego se resuelve con una tercera situación. Me parece que buena parte del pensamiento psicoanalítico se ha movido en torno a esta situación tesis-antítesis, ¿no? y que permitió formular una serie de conceptos, ¿no? que son los que usualmente utilizamos en la teoría y en la técnica. Y eso fue particularmente expresado por Wilhelm Reich
psicoanalista y marxista, y entonces ¿qué pensó? Creyó que había entre el psicoanálisis y el marxismo una convergencia, y parte de ello justamente tiene que ver con la contradicción. Bueno, en el texto que yo les invito a leer están estas elaboraciones justamente sobre las diferentes expresiones de la contradicción que hay en el discurso freudiano. Bueno, les decía que me encontré primero con la lógica dialéctica y posteriormente descubrí que había lógicas no clásicas y que estos son desarrollos muy interesantes que se dan en determinados países. Uno se dio en Australia, otro en España y otro tercero en Brasil. Y el movimiento más fuerte ha sido el desarrollado en Brasil por un ingeniero físico, Newton da Costa, que establece justamente lo que se llama actualmente una lógica paraconsistente. ¿Y qué es una lógica paraconsistente? Una lógica que admite la contradicción sin que la contradicción lleve a la trivialización del pensamiento. Es decir, a ver, recapitulo. El hecho de que los tres principios de la lógica clásica, identidad, no contradicción y tercero excluido, es fundamental para decir un pensamiento en un sentido lógico no puede incluir al mismo tiempo una contradicción, es decir, o algo es o no es, pero no puede ser es y no es al mismo tiempo. Es algo que Aristóteles caracteriza en el libro de la metafísica, donde define esta situación para decirnos, si quiere usted pensar lógicamente, no puede usted pensar en términos de contradicciones. Porque si piensa en términos de contradicciones, o sea, se contradice usted mismo, pues no está usted diciendo nada, para decirlo en términos lisos, llanos, comunes y corrientes. Entonces, elaborar una lógica en la que se incluyan contradicciones llevó entonces a establecer algo muy interesante y que tiene que ver con esto que les estoy diciendo de las no fronteras rígidas entre los pensamientos o entre las categorías clínicas. Y es lo siguiente, en términos de las proposiciones, o sea, inicialmente la lógica empieza a trabajar con proposiciones porque trata del asunto de la verdad. ¿De qué trata la lógica? La lógica trata de cómo articular verdades, o dicho de otra manera, cómo pasar de una verdad a otras verdades, ¿no? Este es básicamente tal. Claro, eso requiere de un aparato técnico, no les voy a aburrir con eso, pero es una cuestión para mí apasionante y para otros puede ser muy poco entretenido. Pero bueno, entonces, la lógica trata entonces de decir, si hay ciertas verdades, de esas se siguen, o sea, se toma como consecuencia otras verdades. Muy bien. Entonces, el punto de partida era justo el pensar que si hay una verdad, entonces debo concluir con la verdad. Y en 1920, un lógico polaco, Jan Łukasiewicz, crea una lógica trivalente, o sea, ya no son los valores verdadero o falso, sino un tercer valor que le llama indeterminado. Un tercer valor que significa entonces que ya las cosas no son en blanco y negro, para ponerlo de otra manera, con otros adjetivos. Ya no es lo blanco blanco, porque lo blanco no puede ser negro y lo negro no puede ser blanco, ese sería el principio de no contradicción, sino que hay zonas intermedias que son los grises. Y gris significa que no es ni blanco ni negro, es decir, se establece justo ahí este elemento de contradicción. Ni es completamente blanco, ni es completamente negro. Entonces, tenemos una lógica de matices. Y esto me parece muy importante porque permitió desarrollar para 1965
con otro ingeniero, una matemática diferente, que es esta matemática difusa. ¿Y qué quiere decir difusa? Quiere decir que no hay fronteras absolutamente establecidas. Y para llegar a ello hay varias cosas interesantes que hay que ver. Una de ellas es que hay varias formas de negación. Fíjense, el psicoanálisis llegó a la misma conclusión, pero por otro camino. Hay varias formas de negación, no solo una. Entonces hay una negación clásica, que es el no absoluto. Algo es y no es, pero ese no es de manera absoluta, tajante. Y eso funciona en algunas circunstancias, pero no todas. La mayoría de la experiencia nos hace ver que hay fronteras. Esa es la idea de los bordes. El borde, lo que nos está indicando es, un borde es una frontera, algo que está en el límite entre una cosa y la otra. Las fronteras geográficas nos hacen ver claramente, ¿no? O sea, tú dices, a ver, hago un viaje a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y entonces vas por carretera, por ejemplo, y dices, bueno, ¿cuál es la diferencia, no? Es decir, la frontera es un elemento puramente geopolítico, pero en realidad no hay. Por eso, fíjense, cuando se estaba construyendo el muro de Trump, una de las cosas era, pues, la ecología no respeta, no tiene que ver con esos muros son cosas arbitrarias que ponemos para establecer una frontera. Bueno, así como ponemos muros, también ponemos muros en los componentes psíquicos. De tal manera, pues, que después de todos estos elementos, lo que yo he llegado a decir, bueno, es que el psicoanálisis requiere de una lógica difusa. El tratamiento, entonces, es un tratamiento donde no podemos rígidamente decir es así y no es de otra manera. Esto es particularmente importante, por ejemplo, en los casos donde hay un apasionamiento de parte del paciente, de la paciente, y de pronto hace afirmaciones contundentes o, al contrario, presenta dudas. Entonces, a veces digo en broma, pero también en serio, cuando un paciente afirma algo de manera contundente, es que hay un elemento inconsciente que pone la duda. Y cuando hay una duda en el pensamiento consciente, el yo dominado por el yo, etcétera, lo que hay es un planteamiento contrario en lo inconsciente. Es decir, donde hay una duda, hay una certeza inconsciente. Esto es difícil de asimilarlo en un primer término, porque pareciera que el trabajo que se hace con los pacientes pues parte de esta certeza, es decir, como el elemento lógico, ¿no? Va de unas verdades y me va a llevar a otras verdades, o me lleva a ciertas dudas o probabilidades, me lleva a otras probabilidades, y no es así. Lo que ocurre entonces es que hay una dialéctica, es decir, hay una serie de contradicciones que se presentan en esto. Mencioné a Newton da Costa, que todavía vive Newton da Costa, y tiene en la Universidad de Campinas, en Brasil, tiene un grupo que trabaja estas cuestiones. Y, sorpresa para quienes se dedican a estas cuestiones, resulta que ahí trabajan también psicoanalistas con los lógicos. Es decir, hay un intercambio entre lógicos y psicoanalistas que se da ahí. Y me parece que esto en México lo conocemos poco. No digo que no se conozca, porque si no caería en los absolutos, que es justamente lo que trato de decir que no se da, pero se conoce poco estos planteamientos. ¿Por qué sucede? Bueno, en primer lugar, porque hay una resistencia, y lo digo en el sentido común, pero también en el sentido psicoanalítico, hay una resistencia a la lógica, al pensamiento formal. Y esto, lejos de haber fortalecido al psicoanálisis, lo que ha hecho es debilitarlo.
¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Tenemos tiempo todavía, 5 minutos. 5 minutos más, entonces, pues, para ir cerrando. Bueno, pues entonces, mi propuesta, y este es lo que ustedes van a encontrar en el libro, tampoco digo que sea una cuestión absolutamente original, por lo que estoy diciendo, el propio Newton da Costa, hay un libro de Jacques Alain Miller sobre lo que se llaman charlas brasileñas, ¿no? Y esas charlas que dio en Brasil, y hay una conferencia, una plática que da Jacques Alain Miller, el yerno, no yerno de Lacan, que va a dar a Brasil, creo que a Brasilia, y en esa concurre también Newton da Costa. Y entonces entre broma y en serio, dice Lacan, estamos aquí, dice, perdón, Jacques Alain Miller, dice, estamos aquí ante el nuevo Newton, ¿no? Es decir, la persona que nos va a abrir un universo distinto. Y cuando uno ve las motivaciones que tiene la lógica paraconsistente en el grupo de Newton da Costa, justamente se incluye el psicoanálisis, se incluye a la filosofía de Hegel, al marxismo y también al psicoanálisis. Hay un trabajo de Newton da Costa no muy bueno, a diferencia de otros donde es potente, donde trata justamente de hacer una lógica para el psicoanálisis pensando en Lacan. Bueno, estas aproximaciones, digo, enfrentan en nuestro país el asunto de esa resistencia a las ciencias formales. Y debo decir que cada vez esto se pone peor, porque pues ahora si puedes cursar la primaria sin saber nada y simplemente tienes tus 6 asegurado, pues ahora imagínense para las cuestiones de matemáticas, ¿no? Entonces hay una resistencia y hay luego quienes vienen a las áreas de las humanidades huyendo de las matemáticas. Entonces esto se complica terriblemente, porque una de las enseñanzas que trajo Lacan al psicoanálisis es que se puede pensar y elaborar formalmente. Y él habla justamente de una teoría de los bordes, ¿no? Que tiene que ver con lo que eran primero los círculos de Venn y luego la propiedad borromea, los nudos borromeos. Un nudo borromeo es un nudo donde se anudan tres círculos, y la propiedad borromea es esta propiedad según la cual si se quita uno, se caen los otros dos, ¿no? Yo eso lo vi con uno de mis profesores que nos pidió para hacerlo unas agujetas, ¿no? de zapato, ¿no? Entonces hay que hacerlo, hay que contar, ¿no? Cómo se hace, y haces los 3 y luego la maravilla es eso, ¿no? Quitas uno y se caen los otros dos, porque si uno lo intenta nada más anudando 3, pues te quedas con 2, ¿no? Quitas uno, pues se quedan anudados los 2. La propiedad borromea es esta propiedad donde si quitas uno, los otros 2 se desprenden, es decir, son absolutamente indispensables los 3. Y eso tiene que ver con lo real, lo imaginario y lo simbólico reunidos. Entonces, esa es una caracterización, y también podría decir, por ejemplo, que el grafo del deseo es un grafo construido con una lógica de este estilo, donde hay contradicciones, donde hay una lógica difusa. Pero eso, pues está bien decirlo, probarlo implica un trabajo, conocer el grafo, conocer una serie de cosas que ahorita simplemente las estoy aludiendo. Entonces, bueno, les agradezco que estén aquí, y si tienen oportunidad de encontrar este texto, pues van a encontrar varias de estas cuestiones que de una manera un tanto cuanto apretada les he señalado, no están así como las expuse aquí hoy, así en el texto, porque el texto tiene sus características editoriales, pero si se interesan está ahí. Y aquí en el CIES, en la revista electrónica, ustedes encuentran también un texto mío justamente sobre el universo de las lógicas, ¿no? Y ahí pueden también
encontrar algunos elementos que pueden inspirarles, tanto en la reflexión teórica como en el trabajo clínico. Bueno, para mí Muchas gracias, doctor Walter, por esta introducción tan interesante a su libro Metodología de los bordes, que nos invita a leer esta lógica difusa que propone.